Mispancinco, Macualish Igualo, ¿qué tal? Bienvenidas, ¿cómo están? Gusto saludarlas, Elizabeth, sí, Alejandrinatzi, ¿qué tal? Viviatzi, Mispancinco Tumigua, Macualish Igualoca, bienvenidas, ¿qué tal les va? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué notimomati? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido esta semana? Cuali, Ajmo Cuali, muy bien. Si gustan, vamos, o si no tienen alguna duda, algún comentario, vamos a comenzar recapitulando lo que vimos la última clase, ¿qué, Makatzin? Que fue vocabulario. Vimos algunos vocabularios, algunos saludos. Vamos a recuperar también nuestros saludos. Les voy a mostrar el pizarro. ¿Qué va? Pues nuestras fichas. Vamos primeramente con nuestras fichas. Ken muixtoa ipan masehuatlactoli. ¿Cómo se dice en la lengua de los merecedores? Muy bien. Vamos a ver. Ken muixtoa 5 ipan masehuatlactoli. Les pregunto, a ver. ¿Quién lo recuerda? Ken muixtoa 5. Quema, muy bien, Macuili. Ken muixtoa 10 ipan masehuatlactoli. Matlacti, Quema, muy bien, Majtlactli. Ken muixtoa 8 ipan masehuatlactoli. Chicuey, Quema, muy bien, Sencacuali. Y también tenemos esta, que es la inversa. Tlenkik tosneki ipan caxtilantlactoli. Tlenkik tosneki caxtoli ipan caxtilantlactoli. Tlenkik tosneki caxtoli ipan caxtilantlactoli. ¿Qué quiere decir? Caxtoli en castellano. Tlenkik tosneki caxtoli ipan caxtilantlactoli. Caxtoli. 30. Ajmo. Caxtoli. Aún no me aprendo esos 15. últimos, pero ahí voy. 15. Quemacatsin, quitze. Aquí lo tenemos escrito en numeral. Bueno, es así como lo podemos representar en este escritorio. Pero ahí está 15, quema, caxtilantlactoli, 15. Tlenkik tosneki caxtoli iwan nahui ipan caxtilantlactoli. Caxtoli iwan nahui. Ah, ese es Majtlactli iwan nahui, 14. Caxtoli iwan nahui. 19. Quema, sencacuali, muy bien. Tlenkik tosneki sempowali ipan caxtilantlactoli.
Sempowali. 20. Quema. Sencacuali. Muy bien, 20. Eso. Cuálica, muy bien. Vamos a repasarlo rápidamente para volverlos a tener frescos ahí. C. Repitan después de mí. Ome. C. Ome. Yeji. Yeji. Nahui. Nawi. Macuili. Makwili. Chicuase. Chicoase. Chicome. Chicome. Chicuelli. Chicoe. Chignahui. Chinawi. Mactlacli. Matlacli. Mactlacli guanse. Matlacli. Mactlacli guanome. Matlacli. Mactlacli guanyeyi. Matlacli. Mactlacli iguanahui. Inahuanawi. Cachtoli. Castoli. Cachtoli guanse. Castoli. Cachtoli guanome. Castoli. Ome. Cachtoli iguanyeyi. Castoli. Yeji. Cachtoli iguanahui. Castoli. Nawi. Sempowali. Sempowali. Sencacuali, muy bien. Tlatlanilistli, ¿alguna duda, algún comentario hasta acá? Macuali Shigualo, Elizabeth, bienvenida. Estamos repasando la lección de los números. Muy bien, ¿ya se los aprendieron? ¿Ya los tienen? Quema, ajmo. Recuerden, quema es sí. Ajmo. No negación, ajmo. Muy bien, pues hemos visto esas fichas. También vimos incluso esta, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan estos saludos? ¿Los han ocupado? ¿Los han empleado? Vamos a repasarlos. Oxepa, Xikikta Satepanegua, repitan después de mí. Nilce, Ilse. Panolti, Panonti. Mishpancinco, Mishpancinco. Macuali Xigualo, Mancuachihuana. Shimopanolti, Shimopanonti. Yowalitzino, Yowalitino. Sencanicuali, Sencanicuali. Cualinican, Cualinica. Sanimantohta, Sanimantonta. Kinmostlatzinco, Quimotlacinco. Kinmostla, Quimotla. Sencacuali, muy bien. Esta es nuestra primera ficha. Y de una vez vamos a ver la que sigue, la siguiente ficha. Tenahuatilistlice, despedidas. Vamos a ver unas despedidas también. En lengua náhuatl el concepto saludo despedida no existe como tal. Lo que existe es el concepto tenahuatilistli. Tenahuatilistli que tosneki el equilibrio con el otro. Y se aplica para saludar y despedir. Jenny Yao, ya me voy. Mishpancinco. ¿Ya vieron? Mishpancinco se puede utilizar como saludo y como despedida frente a tu venerable rostro. Mamotón altlaneshtika. Que tu energía tonal sea brillante. Macuali Ochtli. Que tengas buen camino. Yowalitzino.
Se digna en llegar la noche. También es saludo y despedida, ¿ya vieron? El contexto es lo que determina cuál es su verdadera función. Quema. Chiquictas Atepanegua, repitan después de mí. Jenny Yao, Jenny Yao. Jenny Yao. Mishpancinco, Mishpancingo. Mingo. Mamotonal Tlanextica, Mamotona Mamotonal Tlanixtica. class. Macuali Ochtli, Macuali Makwali Ojtli. Okel. Yowalitzino. Yowalitzi. Yowaltzin. Muy bien. Sencacuali. Ya las tienen, ya se las aprendieron. Vean No. cómo en... Bueno, sí, efectivamente, las vamos a seguir practicando. Cachicuali, se las envío también. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Qué, Macatsin? Sí, adelante. Nada más en cuestión de los espacios entre las palabras. Las pronuncias sin espacio, por ejemplo, Mamotonal Tlanextica. Aquí cuando lo escribes tienes dos espacios, pero cuando lo pronuncias no lo tiene. Mi inquietud o pregunta sería, cuando es una frase larga, ¿la pronuncias toda sin espacio, así como que casi casi respira profundo para que te salga toda la frase o cómo funciona ahí? Sí, estos espacios están hechos para distinguir un conjunto semántico de otro, para determinar que son diferentes palabras, pero en un náhuatl muy propio no es necesario poner espacios. Todas las palabras se juntan expresando un solo conjunto de ideas. Y sí requiere de respirar profundamente. Si observan, también todas las palabras en náhuatl son graves, no tenemos acentos. Mamotonal tlanextica, macuali ochtli, también. Sí, efectivamente, entonces requiere de respirar. Muy bien, sí, adelante. Sí. ¿Puede repetir, por favor, el significado de Tenahuaticilis? O algo así. Tenahuatilistli, Sí. Ajá. el equilibrio con el otro, Gracias. y equivale a saludar o despedirse. Ya vieron, tiene la palabra nahua, Tenahuatilistli. De los números también vieron que había un número que tenía esa misma raíz, nahui. Muy bien. Sencacuali. Bueno, si no tienen alguna otra duda o comentario, vamos a lo que sigue de hoy. Hasta ahora pues hemos visto un poco del lenguaje, hemos visto pues una introducción a cómo suena el náhuatl. ¿Les ha gustado hasta ahora cómo suena, cómo se aprende, cómo se siente, qué significa? ¿Qué les ha parecido? Kuali, Ahmo Kuali, ¿lo habían escuchado antes, anteriormente a estar pues aquí en este espacio? ¿Les parece fácil o complicado? Mm. Se me complica a mí conforme va avanzando y pensar que para una frase tengo que decirla toda completa. No quiero ponerme a leer oraciones así o párrafos enteros. Claro. Sino como una sola frase genera un discurso completo, ¿no? Al español. Efectivamente. Sí, adelante. Bueno, a mí me está gustando muchísimo y creo que algo que me gusta mucho del náhuatl es que, por ejemplo, lo que ahorita decías, ¿no? Esa palabra significa saludo o despedida, el tenahuatilistli, saludar o despedirse, pero también decías que significa el equilibrio con el otro. Entonces creo que eso es lo que más me gusta, justo como que para el español es algo muy simple, pero para para la cultura
náhuatl es todo un pensamiento y todo, o sea, como toda una creación cósmica, ¿no? Es lo que más me encanta del náhuatl. Y ya, gracias. Sí, sí, es un sentido diferente de la palabra. Y así como es un sentido diferente de la palabra, también es un sentido diferente del mundo. Así estamos viendo a lo que en español se le llama planeta Tierra. El nombre náhuatl de este concepto que estamos viendo se le llama Semanáhuac. La totalidad rodeada de agua por los cuatro lados. ¿Ya vieron? Tiene otra vez la palabra nau, nahui, nagua, Semanáhuac. El náhuatl es un planeta agua, rodeado totalmente. Cuando vamos a la escuela, cuando vemos documentales que hablan del espacio, del planeta Tierra, siempre nos representan a un planeta visto de esta manera, un planeta globo, esfera, flotante, perfectamente circular y que comparte la misma forma con todos los demás planetas proyectados en series documentales, en estudios científicos, porque según esto, los seres humanos han sido capaces de salir de la Tierra para fotografiarlo y las fotografías aparecen así, perfectas, ¿no? Como si fuesen una canica. No obstante, eh, pues el común de la gente no tiene la capacidad de decir, voy a salir del planeta para ver su forma real. Y se tiene que aceptar, pues, esta forma, esta visión del mundo, impartida, pues, en escuelas, en la academia, en primarias, secundarias, a tal punto que cuando imaginamos al planeta, lo pensamos de este modo. Pero este modo de ver el planeta es un modo según la cultura dominante, según la cultura occidental. Nuestros abuelos tenían otra forma ya de conceptualizar este Semanáhuac. ¿Y qué pasaría si la forma que en realidad tuviese se aproximara a algo más como esto? Tal vez ya lo habían visto. Y que es más consistente con lo que vemos en la naturaleza. Si tratamos de buscar una esfera perfecta, ¿en dónde la encontraríamos? En la naturaleza. Se cree que la Tierra tiene la forma perfecta redonda porque es semejante al Sol y a la... No obstante, el planeta Tierra, más que una esfera, tiene forma de geoide. ¿O ustedes de qué le ven forma? A mí lo primero a lo que me remite esta forma es a una serpiente enrollada, lo cual le daría sentido a que una forma de decir Madre Tierra es Tonantzintlalli Coatlicue, Coatlicue, la de las faldas de serpiente. ¿De A qué le mí me ven? Bueno, parece, ajá, perdón, ajá. Sí, adelante, perdón. adelante, Alejandra, sí. A mí la forma me parece más a una piedra irregular, lo que me hace preguntar cuál sería el eje sobre cuál rota y por lo cual existe el campo magnético. No tendría mucho sentido siendo tan irregular. Para mi cerebrito primario, ¿verdad? Claro, sí, es un tipo de condicionamiento porque difícilmente nos enseñan a pensar que puede tener esta otra forma, que es más consistente con las rocas que vemos a nuestro alrededor, en pequeño, en grande, en forma de montaña también. Y pues bueno, esta es una propuesta de cómo es el mundo visto desde la perspectiva anahuaca, desde nuestra perspectiva del mundo. Ya pronto después veremos que esto genera
pues muchas circunstancias que van a codificar nuestra manera de entender el mundo. Por ahora, lo que quiero mostrar es que en este espacio llamado Semanáhuac se desarrollaron un conjunto de seres humanos que gracias a su propio esfuerzo, gracias a su propia inventiva, lograron resolver todos los problemas, vamos a llamarlo así, que diferentes órdenes de la vida requieren para la subsistencia humana. Así entonces, surgen hace aproximadamente entre 15,000 y 10,000 años, más o menos, lo que son las primeras culturas o las primeras grandes civilizaciones en el planeta Tierra. ¿Cuáles son estas civilizaciones y cuál es su importancia? Vamos a verlo. Primeramente, pues volvemos ahora a una representación pues de los mapas, como también nos las han enseñado. Si nos enseñan que el mundo es de una forma, ¿por qué creen que los mapas también no estarían codificados de cierta manera? Bueno, el punto es que aquí nos muestran dónde se desarrollaron estas culturas o civilizaciones madre. Recuerden, una civilización madre es aquella que por sus propios medios pudo generar un cosmos, una manera de entender el mundo, de entre las cuales pues aquí está el Anáhuac, lo que es actualmente México, el Tahuantinsuyo también, lo que es actualmente Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, parte de Brasil incluso. Y también en el continente afroeuroasiático, donde tenemos a los egipcios, a los mesopotámicos, a los de la India y a los chinos, que más o menos en el mismo periodo de hace 10,000 años comienzan un periodo de sedentarización debido a la, pues, no sé si llamarlo descubrimiento o invención de la agricultura, y comienzan a desarrollarse alcanzando un clímax cultural para los egipcios entre el año 3500 antes de nuestra era, para los mesopotámicos 3300 antes de nuestra era, para India y China 2300 y 2200 años antes de nuestra era, y aquí a lo que le llaman Mesoamérica, que para nosotros es Anáhuac, más o menos unos 2000 años, 2500, junto con la región andina que más o menos tenía esa misma, pues en esa misma época también ya tenía un desarrollo civilizatorio interesante. Entonces, sin tener contacto entre ellas, aparentemente, sin conocer otro mundo, lograron crear sus propias formas de entender, pues sí, la realidad. ¿Qué es lo que caracteriza a una civilización? Bueno, primero tenemos que entender que logró resolver lo que son los sistemas urbanos, es decir, lograron aglomeraciones de al menos 5,000 habitantes viviendo en torno a lo que ahora se llaman ciudades, donde se encuentran estos centros de poder político, religioso, administrativo. También implica necesariamente la existencia de centros religiosos o centros rituales donde las personas acudan a rendir tributo a sus determinados dioses o formas sagradas de la vida. Requiere también de la creación de una autoridad central reconocida que administra gobierno, leyes, justicia, incluso los ritos religiosos. Y sobre todo una lengua y un sistema de escritura que permita un uso común de escritura para que las palabras permanezcan en el tiempo. Por esa razón, estas civilizaciones duraron pues miles de años, 4,000 años, 5,000 años, 3,000 años de manera continua. Y todo eso tienen en común. Al mismo tiempo tienen en común que se localizan muy cerca de lo que es el Ecuador. Es decir, se localizan en donde más sol cae en todo el año.
ya que el Ecuador es el punto más amplio del planeta Tierra y es justamente en donde hay también solsticios y equinoccios. Más al norte y más al sur, este fenómeno no existe. Y si se dan cuenta, en esos lugares no surgieron ninguna civilización originaria. Europa no es una civilización originaria, por ejemplo. Ellos aprendieron, recogieron el conocimiento de las civilizaciones originarias, se lo apropiaron y pues crearon su propia vertiente, pero no son una civilización originaria. Así entonces comparten que requirieron para su perpetuación y su desarrollo, pues este acceso al sol, este localizarse cerca del Ecuador, también que desarrollaron la agricultura. En el caso de Afroeurasia, la ganadería, aquí no tuvimos ganadería, no se desarrolló lo que son los animales bovinos, ovinos. Aquí lo que se criaban eran aves de corral y la carne que se comía era principalmente de caza, pero de caza ritual. También requirió entonces de una administración del excedente económico, una ideología para sustentar el poder gobernante y el desarrollo de la escritura, de la cual pues nosotros pues, vamos a comenzar a aprenderla, ya la comenzamos a aprender con los numerales y con ello los sistemas de registro. En el caso de las civilizaciones que se localizan en lo que hoy es África y Asia, se caracterizan porque son civilizaciones, vamos a llamarles así, de un solo río, es decir, que solo por un solo río se logró su desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Egipto, solamente contaron con el río Nilo, un único río para su desarrollo. Lo mismo para lo que es Mesopotamia, el río Tigris y el río Éufrates, dos ríos y nada más. En el caso de India, el Ganges, el Indo. Y esto es muy interesante porque aquí en el Anáhuac, eso no sucedió aquí. Nuevamente volvemos al nombre, el lugar rodeado de aguas, contaba con una red de ríos tan amplia, tan vasta, tan llena de agua, que incluso tenían ríos para bañarse. Había ríos para lavar la ropa, había ríos para beber agua, había ríos para limpiar, como, pues no necesariamente un drenaje, pero sí para llevarse las impurezas. Y todo ese tipo de ríos existían aquí. Ahora pues ya todos están entubados. Y pues bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de estas civilizaciones urbanas. A esta que se le conoce como la luna o el creciente medio fértil, que está aquí, o lo que se llama Mesopotamia, entre lo que hoy es Egipto, el Medio Oriente, Irán, Irak. Vemos también cómo estos lugares de culturas originarias también se asociaron a la domesticación de animales, además de alimentos como lo pueden ser el arroz, el trigo, que son los cereales que mayormente lograron el desarrollo de allá de Afroeurasia, lo que para nosotros es el maíz o la milpa, que es el cereal que aquí se desarrolló. También cada pueblo originario se asocia con un cereal que les permitió ese desarrollo. Eso es también bien interesante, cómo el alimento determinó su crecimiento y ese alimento que hoy es base de nuestra alimentación. Así entonces, por ejemplo, en el Medio Oriente, en lo que hoy es Mesopotamia, se domesticó al cordero, la cabra, al caballo, al camello. Y después lo que sería la vaca y el cerdo, lo que es el origen de la granja, que si se dan cuenta no es lo mismo que una milpa.
que son cosas diferentes, son conceptos diferentes. La milpa no tiene alimentos cárnicos, principalmente son vegetales y quelites y semillas. El consumo de carnes, como el cerdo o la vaca, permite que los alimentos sean conservados durante más tiempo, lo que permite una acumulación. En el caso de la milpa, no, es perecedera y requiere ser consumida. Otro carácter común es que desarrollaron formas de administrar todo lo que se consumía, se producía o existía en los espacios de influencia, como por ejemplo aquí un jeroglífico egipcio, donde hay cosechas. Esto era necesario para tener repartición, intercambio y comercio, saber lo que se comercia, cuánto hay y de cuáles hay. Así también hubo la creación del comercio, de lo que hoy se entiende por comercio, el intercambio de bienes por un precio estipulado, principalmente por una moneda de cambio. La cuestión aquí es que nuevamente en el Anáhuac el comercio nunca existió como se entendió en África y en Asia. Aquí el comercio principalmente en la antigüedad solamente se hacía con las cuestiones que tenían que ver con el encendido del fuego o las cuestiones rituales, como llevar copal, como llevar ocote, como llevar inciensos, como portar ese tipo de indumentarias necesarias para el culto. Y como tal no tenía un precio, no había una moneda de cambio, sino se hacía el trueque, el intercambio, el tlacueponilistli. Posteriormente, ya en la época, vamos a llamarla así, en la época posclásica, es cuando se introduce el cacao como una forma de intercambio, de mediador, pero también el cacao o el cacahuat no cumple con lo mismo que hace una moneda. Una moneda normalmente se hace en metal con el objetivo de que pueda ser portable y de que pueda ser almacenada y acumulada. Aquí no se utilizaron las monedas, el cacao no funge como moneda porque no puede ser almacenado. Si es almacenado es solamente durante cierto tiempo, ya que si no se consume de una manera u otra, se va a echar a perder, se va a enlamar. Entonces, por eso no puede ser una moneda permite la acumulación, principalmente en metales, que por sí mismos ya tienen el valor o que equivalen a un valor respecto del oro principalmente. Aquí el oro no se usaba para hacer comercio, el oro no tenía este valor monetario porque no había escasez de oro. El oro es valioso para los afroeuroasiáticos porque es escaso. Para nosotros no tenía ese valor porque no era escaso. Era más bien algo de instrumento, un enser ritual. Y pues bueno, también tuvieron un poder centralizado o una estructura jerárquica de poder que permitía legitimar, que permitía administrar pues la vida de los conjuntos de seres humanos. No solamente se daba el poder mediante la fuerza, sino también sobre las creencias religiosas, sobre pues, los cultos practicados desde hace muchísimo tiempo. Y pues bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de las escrituras, como la escritura jeroglífica. Nosotros no hacemos jeroglíficos, los jeroglíficos lo hacen los egipcios. Luego nos dicen, ay, los jeroglíficos aztecas, no, nosotros son pictografías. O en náhuatl, mejor dicho, Ixcuilolistli.
manifestación gráfica, Ixcuilolistli. Y pues estas civilizaciones son las que escribieron en piedra, son las que crearon los conceptos que prácticamente ahora rigen el tiempo, la vida, la cosmopercepción de la humanidad. Muchos de sus inventos hoy son indispensables para la vida como la conocemos, como la domesticación de los granos, como la creación del centli o del maíz, la medición del tiempo y bueno, muchas otras cosas más. Aquí, por ejemplo, tenemos pues, ¿cómo vamos a decirlo? Es un collar, una especie de hilo que servía a los antiguos incas para medir y contar. O sea, en vez de escribir libros, ellos añadían hilos a este collar. Y todos, cada uno los conocían, les hacía recordar los hechos según los nudos que tenían. Por eso la historia antigua del Perú, de los incas y de todas esas naciones se perdió muchísimo, porque estos son perecederos y muchos fueron quemados, en su mayoría sobrevivieron muy pocos y también muy pocas personas que los pueden leer e interpretar. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Kemakatsin, Alejandrinatsin. A mí me gustaría saber, digo, entiendo el jeroglífico y las pictografías son bastante diferentes si tratas de ponerla una junto a la otra, pero en la generalidad, ¿cuál sería la diferencia real o sea, es como decir inglés-español, eso lo entiendo, pero al final de cuentas siguen siendo como dibujos, ¿no? De animalitos y todo eso. Entonces, sería la visión sobre una diferencia abismal entre un jeroglífico y una pictografía nuestra? Muy bien. Mira, primeramente vea su patrón. Bueno, este es un ejemplo solamente con el que tenemos aquí en la mano. Vea cómo está en un patrón que va de derecha a izquierda. ¿Ya vio? Y que está segmentado, vamos a decirlo así, como renglones. Renglones que van de derecha a izquierda. Tal cual, hoy mantenemos la escritura, salvo que está al revés, de izquierda a derecha. Y que también va por renglones que van ascendiendo, perdón, que van descendiendo en su escritura. Es decir, tiene una lectura lineal. En cambio, vamos aquí a una pictografía. Vea cómo tiene elementos de tamaños diferentes que implican órdenes de lectura, que implican mayor o menor importancia según la escena que se esté observando. Vea cómo también añade estos glifos, estos glifos que son expresiones ya sea de algún concepto de tiempo o de algún concepto leído, efectivamente. Vea cómo aquí son lectura que va de derecha a izquierda, y aquí a un costado tenemos una que se va de arriba para abajo, una lectura que es multilineal, vamos a llamarlo así. Aquí tiene una lectura en zigzag, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que hay varias maneras de leer o de interpretar una escritura nuestra, un códice. Quema, exactamente, justamente así es. Es un discurso multilineal, ya que toda obra pictórica o escrita o grabada en piedra siempre estaba acompañada de una tradición oral o de una interpretación diferente respecto a un concepto universal. En cambio, en un jeroglífico nos hablan linealmente de un hecho, ya que aquí lo vemos como dibujos, pero cada uno de ellos equivale, por ejemplo, a un sonido: A, E, I, O, U, o K, K, Ki, Ko, Ku, o alguna consonante, de tal forma que leer, por ejemplo, un conjunto de estos símbolos implica hacer una palabra
que nos va a dar un concepto. En cambio, en nuestros glifos, en nuestros pictogramas, un glifo puede tener múltiples lecturas o se puede comenzar una lectura en órdenes distintos. Esa es una de ellas. Entendido. Otra Muchas de, gracias. no, Ah, de qué. perdón. Otra de ellas es que, bueno, aquí lo vemos en piedra, pero originalmente todas las pictografías estaban pintadas con colores. También hay un código cromático. En la escritura egipcia, al parecer, también estaban pintados, pero no estoy tan seguro de si el código cromático era tan indispensable para darle una interpretación a las lecturas. En lengua mexicana sí es indispensable el color. Sí, adelante. La siguiente duda. Elizabeth, sí, Sí, sí. aquí, Elizabeth. Bueno, preguntar por qué en algunos lugares nos dicen que se llaman amoxlis o ay, no recuerdo ahorita el otro nombre. Entonces, lo correcto sería decir pictogramas. Ah, muy bien. Pictografía, sí. Pero la palabra amoshli aplica para un libro que está hecho con pictografías y que está hecho en papel amate y que es precuautémico, es decir, que fue hecho antes de la caída de Cuauhtémoc, de su captura. Esos son los amoshli, son libros sagrados ¿Qué máquina? y están hechos con lenguaje pictográfico, en lengua náhuatl o lengua maya y en formato biombo. En la actualidad hay quien lo ocupa como decir libro. Entonces, vean, nuestra cultura está enmarcada dentro de estas grandes civilizaciones. No obstante, siempre nos hablan de la cultura china y nos hablan de todos los beneficios de la cultura hindú, por ejemplo, y nos hablan de los chakras y nos hablan de un montón de religiones, de formas de vida. Nos hablan de todas ellas. Y sin embargo, aquí en el propio Náhuatl, los abuelos también lograron resolver todos esos problemas a los cuales, pues esas culturas, que pues no las demerito, pero sin embargo son de otro contexto, por algo surgen en otro contexto, dan respuesta a otras circunstancias que aquí no necesariamente existen, o tal vez aquí existen otras circunstancias que no son exactamente las mismas. Por algo aquí se dio, se gestó esta cultura madre, de la cual todos formamos parte, aún de manera no consciente, en mayor o menor medida, que sigue viva, que sigue vigente, que sigue todavía resistiendo, así es, y que pues habita en todos y cada uno de nosotros, en nuestra genética. Vean, son miles de años de habitar en este espacio. Eh, Difícilmente las formas de vida se cambian, se reformulan, pero tienen un origen que permanece. Así es. ¿Si tiene otra duda, Elizabeth? ¿Sí? O, Gema. sí, adelante. No, todo bien. Ah, bueno, que Makatsi. Pues bueno, esto es dentro de un panorama muy general para ir pues redimensionando qué es esta civilización de la náhuatl. A nivel global es una civilización negada. Se dice que con la llegada de los españoles todo esto fue destruido y que no, pues que no existe nada, básicamente. Hay gente que considera que fuimos exterminados, aún viviendo como vivimos, hablando la lengua que hablamos. Por lo tanto, a diferencia de las otras civilizaciones que son reconocidas, que son valoradas incluso por su sabiduría milenaria, en el caso de la náhuatl estamos en un punto de invisibilización que pues es parte
de las formas de vida modernos, ya que ellas están sustentadas en la negación de estas otras formas de vida, de estas otras formas antiguas de vivir, de existir, que están en contra o que son diferentes de las formas de vida modernas, por llamarlas de alguna forma. Pues ya vimos, por ejemplo, los números, es un sistema totalmente diferente de entendimiento de los números, como la tierra, vean cómo se percibe, bueno, ya no es tierra, ahora es el Semanáhuac, vean cómo está nombrado de otra manera el Semanáhuac. Y pues bueno, así como el espacio, también el tiempo se percibe de otra manera. Así entonces, ahora vámonos a esta siguiente lección, la cual también vamos a tener que internalizar, que son los días en lengua mexicana, o el Tonalpowali. Que Makatzin, se los voy a presentar primero, repitan después de mí. Zipactli, Ejeca, Ejecatl, Cali, Cali, Cuetzpali, Cuetzpali, Coa, Coatl, Miquistli, Miquistli, Masa, Mazatl, Tochtli, Tochtli, Ac, Atl, Itzcuintli, Itzcuintli, Osomachtli, Osomautli, Malinali, Malinali, Aca, Acat, Ocelot, Ocelot, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Coscacuautli, Oli, Oli, Tecpat, Tepat, Kiawit, Kiawitl, Xochitl, Xochitl. Sencacuali, muy bien. ¿Cuántos fueron? ¿Los reconocieron todos? ¿Los habían escuchado antes? ¿Ya los conocían? Sí, yo ya los conocía, ¿son 20? Quema, Katzin, Sempohuali, Tonaltin, quema. Así son 20 o una veintena. ¿Los pueden reconocer todos? ¿Cuál les gustó más? A ver si los voy a volver repasando. ¿Con cuál se reconocen? ¿O cuál no les gustó? ¿Hay alguno que no les haya gustado? ¿Cuál les gustó más? ¿O alguno que les haya llamado la atención? ¿Pueden reconocerlos todos? ¿Los identifican? Ah, muy bien, también. ¿Y ya se los aprendieron? ¿Ya se los habían aprendido? Porque esto es nueva, así como los números también nos los tenemos que aprender de memoria. En el orden en el que están, el orden es invariable, es muy importante el orden. Humanoides o antropomórficos, sí, son antropomórficos algunos de ellos. Kemakatsin, muy bien. Pues aquí están, vámonos a aprendernos, lo vamos a memorizar. Este va a ser el siguiente trabajo. En el orden en el que son, también son Sempowali, también son 20 como los números. Y ya después de aprenderlos vamos a ver qué son, pero seguro pueden deducir algunos por sus características. Por ejemplo, Zipacli, ¿qué les parece que sea? Cleno Moicto, ¿cómo se ve? ¿Qué creen que sea?
Un cocodrilo, un caimán, un lagarto. Hecat, ¿qué creen que sea y por qué creen que lo representen así? Pareciera entre un pajarito y algo humano, no sé. Ah, como un pico de ave, ¿no? Yo lo tengo así como si fuera que representa el viento, es lo que recuerdo. Hecat, quema, viento. Cali, Casa. quema, en español le decimos casa, pero en una Ujú. interpretación más próxima es edificación, Ujú. construcción o recinto, Ok. porque en español, ahí va el primero que hay de la clase, porque en lengua, en náhuatl también tenemos el concepto chantli. Chantli es más bien hogar, que es diferente de Cali. Cali no necesariamente es un hogar, es más bien una edificación, construcción, edificio, recinto, templo podría ser incluso. Un chantli es tu hogar o donde te refugias, eso es un chantli. Esta es más bien la representación como de estos lugares sagrados que les llaman pirámides, que no son pirámides, sino que son teocalli. Cuetzpali, ¿qué les parece que sea? ¿Qué no Moechtoc? ¿Cómo se ve? ¿Qué parece? Cuetzpali. Quema, muy bien. Una lagartija arbórea. Coas, Serpiente. quemacatzin, víbora o serpiente, coa. Miquisli. La muerte. Ocurre lo mismo. En español, cuando decimos la muerte, es como que ya se acabó todo, ya no hay más. Una interpretación más adecuada para Miquisli sería como descarnación, más que muerte. La idea de muerte en lengua mexicana no existe, solo la descarnación. Perdón, descarnación sería como este concepto de me despego de la carne, pero quien yo soy sigue existiendo, ¿o cómo sería? Tiene que ver con eso exactamente, con algo que permanece. Hay un algo que permanece más allá de la carne. Y pues bueno, si se pusieron muy metafóricos los abuelos, pues dijeron lo que queda después de la carne son los huesos, efectivamente, pero que de alguna manera siguen siendo tu esencia, siguen siendo tú. Quema. Gracias. Así es, descarnación, Miquisli. Entonces la idea de muerte no existe, solo del descarnamiento. Masa, Venado. Tlenquic Tosnequi, Xipetotec y Panmacehuatlactoli. Xipetotec, Quijtosnequi, bueno, su forma completa de ese nombre es Xipetotecujtli. Xipetotecujtli, algo así como Nuestro Señor Desollado. Por qué vino esa pregunta de qué te acordaste o a qué te remitió? ¿Te remitía algo de muerte, Xipetotec? Ah, por lo de descarnado.
Ah, muy bien. Es que una cosa es descarnado y otra cosa es desollado. La palabra desollado es shipegua, desollar. Y la palabra descarnar es miki. Entonces sí son diferentes. Shipegua implica, por ejemplo, un desollar como de quitar la piel para transformarse, como para renovarse. Como cuando te quemas por estar al sol y se te cae la piel, ese es shipegua. También hace referencia al florecimiento. Masat, venado, quema. Toshli. El conejo de la luna se parece a Toshli. Quema, Toshli, luna. Que diga conejo. Toshli. Ak. Me parece como un águila o un ave. Ah, esto te parece un pico, ¿no? Sí, Quema. exactamente. Agua. Eso que parece un pico en realidad es una comid o olla. Es una olla que está arrojando agua de manera horizontal. ¿Y el ojo? Quema muy bien. Si ya van notando, hay algunas pictografías que incluyen el glifo de Ixtelolojli. Ojo, se los escribo. ¿Por qué incluirá el ojo? ¿Ya vieron? ¿Por qué el agua tendrá un ojo? ¿Ya vieron? Por ejemplo, animales como el toshli, el masa, pues sí sabemos, ¿no? Porque ellos también tienen ojos. Pero, por ejemplo, Ejecat, ¿por qué tiene ojos? ¿Qué será Ejecat? Y aquí está el otro caso. ¿Por qué Ad tiene un ojo? O Ixtelolojli. Itzcuintli, el que sigue. Perro. Bueno, sí, pero es el tipo de perro originario de México, que es el perro que no tiene cabello, que nos El lleva el Mictlán. xoloscuincle. Pero es El, el Xoloscuintle es un tipo de la familia de los Itzcuintli. Es como si fueran primos hermanos el Itzcuintli y el Xolo Itzcuintli. Itzcuintli más que perro, Quijtosnequi, el que muerde como obsidiana. La palabra perro y panmacehuatlactoli mostró chichil. Es perro eléctrico, como solovino, perro con pelo. Todos los perros modernos con pelo son chichil. Solamente los perros originarios que no tienen pelo son Itzcuintli, mordedores de obsidiana. Oye, entonces hay más de un perro sin pelo además del xoloscuincle. Sí existieron muchas variaciones, muchas razas de ese tipo de perro. Muchas de ellas fueron extintas con la llegada de los españoles, sí. Sí, pero sí existían. Había unos que eran gordos, había unos que eran más largos, unos más pequeños, unos miniatura incluso. Que Pero ya no los, existen ajá, entonces. ya no existen, ¿no? Efectivamente. Solamente los medianos y alargados, el Xolo y el Itzcuintli, son los que perduran. Hay quienes dicen que incluso este tipo, el Itzcuintli, también ya está extinto. Pero como se parece al Xolo Itzcuintli, pues se asocia a ese, efectivamente. O Somactli, Como un guerrero colmilludo. Chango, mono, quema, mono. O Somactli, Malinali. Vean, este también tiene un ojo. Quema, efectivamente, se le interpreta como hierba torcida, es un tipo de hierba. Y vean, tiene aquí una camachali o mandíbula,
y un ojo. ¿Por qué tiene un ojo y mandíbula malinale? Y esta que sale así de manera horizontal, pues es la hierba. Y esta que tenemos aquí abajo es la escritura de Cempasúchil o Cempolhuatzóchil. Acá, que aquí sí es un poco más abstracto porque está trabajado. Carrizo, acá, quema, muy bien, Stefanitzin. Es el carrizo. Ojo, no es caña, ni tampoco es bambú. Ahora estamos en un año 11 ACAT, Maclacli 11 ACAT. No es 11 caña, he escuchado muchos autores que dicen que es 11 caña, ¿no? Cuando te digan que es caña es que no practica la lengua náhuatl, no es carrizo. ¿Ustedes conocen el carrizo? No, ¿qué tipo de planta Sí, es o qué diferencia hay? Yo no la conozco, perdón. Muy bien, el tipo de hoja es diferente. La hoja del carrizo es triangular. Además de que el carrizo es originario del continente, sí se da en lugares con agua y sí, con bastante agua y con tierra, como en tipos humedales, por ejemplo, es de tipo de humedales. Eh, a diferencia, por ejemplo, de la caña no es hueca, el carrizo sí es hueco. Y a diferencia del bambú, es que es mucho más flexible que el bambú todavía. Así es, puede doblarse y no se rompe. Y que pues es originario del continente. El bambú y la caña no son originarias del continente. Esa es la principal diferencia. También el carrizo o el ácat contiene el agua, en eso sí se parece al bambú. Y está como dividido, segmentado también. Ócelo. Pues sería como el ocelote, ¿no? El gatito este. ¿Qué más el ocelote? Bueno, gato salvaje, es un felino salvaje. Aquí también lo confunden con jaguar. Ocelot no es jaguar. Es un felino, pero no es jaguar. Jaguar y Panmacehuatlactoli Moixtoa Yowalmistli jaguar. Que viene de la palabra mistli. Mistli es felino, pero también puede ser puma. Mistli. Ocelot es un tipo de felino que es el ocelote, que es muy salvaje. Puede matar humanos incluso, aunque no es tan grande, pero sí es muy feroz. Cuautli. un águila. Quemacatzin, águila. Coscacuautli. Un sopilote. Águila de collar. Quema, muy bien. Aquí pasó justo lo mismo que pasó con el Itzcuintli, pasó con el Coscacuautli. A la Coscacuautli original la extinguieron. Bueno, hay autores, hay maestros que dicen que la extinguieron en el siglo XVIII, ya que se puso de modas el collar de plumas que tenía. Es un tipo de ave de carroña parecido al sopilotes, que es primo hermano del sopilote, pero en náhuatl sopilote se dice sopilot. Esa es su lengua náhuatl, sopilot. También es un ave de carroña que se parece al buitre y también se parece al cóndor, pero el coscacuautli como tal, si bien fue llevado hacia su extinción, hay quienes dicen que hay como algunas pues variantes, alguna población existente por allí, hacia el norte de México, en la zona de los cañones del norte de México, pero no lo sabemos bien. Pero eso pasó con el Coscacuautli, por eso lo interpretaban como sopilote, como cóndor,
porque no tenemos el referente en la actualidad de cómo es en realidad o de cómo era. Solo nos queda el glifo como del Itzcuintli. Oli. Movimiento, quema. Puede ser también temblor. Pero ya vieron que no es Olin, es Oli, sin N al final. Oli, no Olin. Quema, Oli. ¿Eso porque es? Bueno, yo tenía entendido que era con N al final. Quema casi. Sí, esa es una deformación que se dio porque una artista extranjera se autonombró a sí misma como Nahui Olin y de ahí el Olin se mantuvo y se perpetuó hasta ahora. Pero si observan, bueno, hasta ahora todas las palabras que hemos visto, si observan, son sustantivos. ¿Ya vieron? Terminan en li, en tli o en tl. ¿Ya observaron eso? Es decir, estamos viendo puros sustantivos. Aunque son los tonaltin o los días, también son sustantivos. Y los que hemos visto con terminación li, ninguno termina en L. Por ejemplo, no decimos malinalin. Si olin fuera cierto, tendría que aplicar a todas las palabras como malinalin y no decimos malinalin, decimos malinali. O también como en Cuetzpali, por ejemplo, que hay algunos que sí dicen Cuetzpalin, pero la forma correcta es Cuetzpali. Sí, sí, es una deformación que por ahí se está perpetuando bastante y porque también en muchos medios escritos ya lo reprodujeron de esa manera. Así es, pero en la tradición nahua es Oli, sin N. Tecpa, Obsidiana, pedernal o algo así. pedernal, quema. Obsidiana, moixtoa, itztli. Obsidiana. Tecpa, pedernal, efectivamente. ¿Cuál sería la diferencia entre el pedernal y la obsidiana? ¿Los conocen ambos? El pedernal, si no me equivoco, debe ser una piedra más bien como de río y la obsidiana es una piedra que se forma a altas presiones y temperaturas en el interior de la tierra, lo que le da propiedades únicas. ¿Cómo cuáles? Dureza, capacidad de afilamiento, resistencia a temperatura y a presión. Ah, Sencacuali, muy bien. ¿Y un pedernal qué característica tendría? Diferente de la obsidiana de la Itzli, porque también corta, también es punzocortante. Pero no Pero, tolera las temperaturas ni las presiones de una obsidiana. El ah, color y la textura también cambia. Y el pedernal, según entiendo, puedo equivocarme o confundirlo con otra, pero según el pedernal es como, puede ser quebradizo si no se trata adecuadamente. Y con la obsidiana es más fácil afilarla incluso, precisamente por su resistencia a la presión. muy bien, Okachicuali. Y otra cosa muy importante, que el TechPad tiene la capacidad de que puede ser de otros materiales y obsidiana solo se refiere al material. Ah, TechPad solamente se refiere al pedernal. Si nosotros quisiéramos decir cuchillo, por ejemplo, o cortante, en náhuatl se dice tequini. Es cualquier objeto punzocortante. Puede ser cuchillo, navaja, punta, machete. Ah, y otra que el TechPad tiene la capacidad de generar chispas, es decir, inicia el fuego. No sé si la obsidiana tenga esa capacidad de generar chispas con el frotamiento. Creo que no, ¿no?
pero también se hace al color del fuego a altas temperaturas. Vean también el tecpad cómo tiene un ojo, ya vieron, tiene el Ixtloloctli. ¿Por qué algo como un mineral tendría también un ojo? Y el Oli no tiene ojo. Kiawit, pero Kiawit sí, ya vieron. Quema lluvia. Ahí lo tenemos. Y ya vieron, tenemos un Ad y un Kiawit. Tenemos dos tipos de agua diferentes. Y que también tienen su Ixtloloctli, ojo. Y finalmente Xochitl. Este es muy famoso, seguro ya lo conocen. Quema, flor, Xochitl. Quema, Xinotzazatepan Nehuatl. Repitan después de mí, vamos a repasarlos todos. Zipactli, Zipactli, Ejecat, Ejecat, Cali, 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 Cuetzpali, Cuetzpali, Coa, Cuetzpali, Coat, Coa, Miquistli, 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 Masa, Mazatl, Masa, Tochtli, 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 Atl, 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 Itzcuintli, Iscuintli, Itzcuintli, Osomactli, Osomatli, Omatli, Malinali, Malinali, Aca, Acatli, Aca, Ocelot, 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 Cuautli, 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 Coscacuautli, 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 Oli, Coscacuautli, Cuautli, Oli, Oli, Tecpat, Tecpat, Tecpa, Kiawi, 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 Xochitl, Xochitl, Xochitl. Sencacuali, muy bien, ya se los aprendieron, ya los tienen todos. ¿Cuál les gustó más? a mí el Oli, Oli, mira, qué interesante. También a mi Oli. Masa también fue el que más les gustó. Oli, Masa, son los que más le llamaron la atención. también Malinali y el de, ¿cómo se llamaba? El At, Muy bien. Y también el Coat. Muy bien, qué interesante es que nos llamen la atención diferentes, ¿no? Y el orden que tiene, cómo se acomodan. Y pues bueno, la Caltechit o el Labur, pues va a ser aprendérnoslos, así como muy bien nos aprendimos los números, vamos a aprendernos ahora estas 20 entidades, estos 20 sustantivos que son vocabulario, pero también son nuestros días o tonaltin, en lo que se le llama el tonalpohualli o nuestras sagradas cuentas del tiempo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. Sí, ¿nos podría compartir así como la palabra clave de cada número? O sea, sí las estuvo mencionando, pero se me fueron varias. Por favor. De los números, las palabras clave. Disculpa de los días, de los que estamos viendo ahorita. Ah, Perdón. las palabras clave, pues todas son palabras clave o o a qué te refieres, a la raíz. Sí, por ejemplo, Coatl, ¿no? Que para mí es águila. En algunas decía que no era precisamente, o el de la obsidiana, que para mí era también obsidiana o pedernal. Ahora ya me queda claro por qué nada más es pedernal. Ah, claro. Ujú. ¿Qué Macatzi? ¿Pero de cuál? ¿De todas otra vez?
Sí, o sea, no sé si pueda compartir después esa palabra o es que se me fueron varias, la verdad. Sí, como cuál. Ah, o sea, de su significado, de su origen. Exacto, sí. Ah, muy bien. Pues mira, apréndeselas tal cual en náhuatl, Ok. asociándolos con su, ahí vamos con otro qué, asociándolo con su glifo. Ya en próxima sesión les mostraré, pues, imágenes de cómo son en realidad, porque estos tienen un referente en la realidad, no es como que sean cosas inventadas, ¿ya vieron? Son cosas que sí existen y que conforman la cotidianidad. Entidades, por eso son entidades o sustantivos. Así es, si no, le puedo volver a pasar la grabación de la clase también, si les Sí, gusta gracias. repasar aquí. Sí, también para que los aprendan. Sí, es que es mucha información así al principio, ¿no? Si nunca hemos visto esto antes, si es el primer acercamiento que tenemos o ya estamos profundizando, sí puede ser muy amplio, muy vasto. Efectivamente. ¿Y por qué tienen ojos? Muy bien, Ixtelologtli. Esa es una pregunta compleja, porque hay algunos que sí y otros que no. ¿Qué implica tener un ojo? O, o bueno, no necesariamente un ojo, ¿no? Sino la vista. ¿Qué implica tener la vista para ustedes? O para quien hizo la pregunta de por qué quiere saber por qué unos tienen ojos y otros no. Ixtelologtli. Quema que tiene facultad de ver y observar. Que uno tenga la facultad de ver y observar, ¿qué implica en el cuerpo? Ajá, ¿Qué requiere la facultad de ver? O sea, nosotros podemos ver gracias a qué. Lo que pasa es que yo pensaría en ver desde un tipo de perspectiva fisiológica. De mis ojos ven imágenes, mi cerebro las interpreta, pero no necesariamente necesita o debería de ser como que, a ver, lo trato de explicar de una mejor manera. Un maestro de anatomía me decía, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces es ahí donde está la complicación de este asunto. Podrá tener ojos para ver, pero si no sabes cómo interpretarlo, pues solo ves imágenes, colores, no sé. No sé si me explico. ¿Qué más? Sí, muy bien. Y eso se puede ver gracias a algo, a una facultad que tienen todos estos seres, bueno, que tenemos todos nosotros, a que tenemos un sistema nervioso. El hecho de que tengan ojos o estelologli implica ese sistema nervioso. Y por lo tanto, si tiene un sistema nervioso, tiene una facultad de pensar. Aquí los abuelos nos están diciendo que elementos como el agua pueden pensar, pueden verte incluso. La lluvia puede verte, los animales también, la hierba también puede verte, te observa, sabe de tu existencia, te siente, te huele, te mira. Pero ya vieron que otros no. El ácaro también es parte del mundo vegetal, pero no tiene ojos. ¿Por qué? ¿Por qué la malinali sí? ¿Por qué el ácaro no? ¿Por qué el oli tampoco? Pero el tecpal sí. ¿Por qué el cuchillo de pedernal sí te puede observar? ¿Por qué tiene? También le podremos llamar una red neuronal, podría ser un sistema nervioso, una red neuronal. Que Makatzin, a grandes rasgos. Hay muchas otras lecturas, pero esa es una de ellas. ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿Algún otro comentario? ¿Sí? perdón, entonces vendría siendo casi como lo que plantea esta película del Avatar, en donde todo está vivo, todo está conectado, hasta las piedras. Quema. Así es.
tú eres, nosotros lo sintetizamos como nehualte, tehuatne, yo soy tú eres yo. Así se sintetiza eso. ¿Me podrías Todo escribir vibra, lo que ¿no? acabas de mencionar? Perdón. Quema. Nehualte, tehuatne. Yo soy tú eres yo. Es lo que se Eso, le conoce como el Inlakesh. Ajá. eso sería como un saludo, pero perdón, sigue el in Lakesh, ¿cómo? En maya, en Inlakesh. Eso es lo mismo, pero en maya. Y de hecho, esa frase existe también en varias lenguas. O sea, es también un hecho transversal, una sabiduría transversal a nuestras culturas. Ah, muy bien, eso, lo de Loli, que es impersonal, ¿no? Que es un fundamento de la vida. Sí, el carrizo está para pensarse, ¿por qué no nos puede ver? Que mané guaté, te guatné, yo soy tú eres yo. Lo que te hago a ti, me lo hago a mí mismo. Lo que me hago a mí, te lo hago a ti. ¿Eso lo podrías utilizar en una conversación? Claro que sí, es hasta un saludo. Tú te puedes presentar ante otro neguaté, te guatné, como una forma de indicar que vas a tenerle el mismo respeto que tú te tienes a ti. Y sí, sí, es un saludo de mucho respeto, un reconocimiento. Sí, ¿Sería equivalente o más profundo que Tlazo Camati? sí, muchísimo más, es un nivel de profundidad más sublime, sí, más abstracto, más depurado. Sí, adelante, Liviatzin. Perdón, empieza entonces Nehuat, Nehuat, Tehuatne, así es. Quema, así es. Gracias, Nehualte, tehuatne. gracias. Nehualte, tehuatne. Incluso hasta hay un canto. Nehualte, tehuatne, nehualte, tehuatne. Yo soy tú eres yo. Yo soy tú eres yo. In Lakesh a la Ken. 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 ¿Qué más? Sí, claro. ¿Qué más? Sí, efectivamente. Es una red donde todo se conecta con todo. En la película de Avatar la llamaban Iwa, ¿no? O algo así, el árbol. Me parece que Ewa. sí. Me parece que sí. A mí me parece que esa película está basada en lo que aquí existía anteriormente en el continente. Árboles madre, seres hermosos, una naturaleza exuberante. Sí. Y pues bueno, todo esto ya lo sabían los abuelos. Entonces, pues ahí vamos poco a poco, muy bien, muchas felicidades. Sé que Icapaquilisli. Y pues si no tienen ninguna otra duda, comentario, le dejamos hasta Kishkishkan Ashkan. Les comparto nuevamente esta lección para ahora aprendernos los tonaltin. Esta siguiente parte. Vamos muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal van? Ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacérmela saber sin ningún problema. Pues les agradezco muchísimo su participación. Me dio mucho gusto saber que estén bien. Espero que igual tengan una excelente semana. Timoitasque. Nos vemos hasta la próxima. Yo tengo una duda rápida. Este, las clases así como las estamos viendo en su totalidad, ¿se quedan grabadas son las ligas que nos ha mandado del YouTube? Porque vi la de los números, pero solo era como un cachito del video. Ajá.
Ah, sí, solo son los números. Sí, sí, tal cual las clases están completas de principio a fin. Aún no las subo a la lista de reproducción, pero en cuanto las tenga, sí se las comparto completas, sí. Sí, las grabo directamente en mi computadora, en la PC. Ah, perfecto, gracias. ¿No de qué? También, bueno, comentarles, si lo eligieran, bueno, nosotros tenemos la plataforma de Teams y ahí en cuanto grabamos se quedan, administradas por cierto tiempo y las podemos y se van eliminando por un mes. Entonces se queda nada más un mes y se eliminan para no tener el, tanto almacenamiento, bueno, lo pongo al servicio por si en algún momento se requiere. Y pues sobre todo agradecer por todo lo que hoy pudimos aprender. Muchas Ah, gracias. no, pues gracias a ustedes. Sí, y bueno, si ocupamos el Teams también podrían descargarlas, así, ¿no? Así ya cada quien la puede descargar, me parece, si así lo desean. Así es el Teams. Sí, es Ah, que, bueno, como yo estoy en colegio de bachilleres, tenemos la plataforma libre. muy bien. Entonces podemos hacer uso de ella sin problema y bueno, la pongo al servicio para lo que se requiera. Bueno, muchas gracias. Pues Muchas vamos a ver gracias. cómo lo podemos hacer. Y pues bueno, les deseo una excelente semana, que bueno, que les sigan por acá, que les siga gustando. Ya Ah, vieron que la lengua náhuatl se va ampliando, no solamente es la lengua como tal, sino un montón de conceptos que la sostienen, que le dan un sentido diferente al mundo. Vean cómo nuestro sentido del mundo es diferente, desde cómo conceptualizamos al planeta, cómo lo nombramos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabras aprendieron hoy? Semanáhuac, por ejemplo, esa es una nueva. así es. ¿Qué, Y bueno, también preguntar si vamos a crear una danza dual para hombres y mujeres, una danza de luna aquí con Fanny presente, con Adi. Y vamos a crear otra para Canadá, para el siguiente, bueno, para este 2024. Preguntarte si nos puedes apoyar a hacer el Tonalpowali, sacar el día, ya tenemos las fechas y demás, que nos pudieras apoyar para sacar todo lo que se requiere para el Pantli y bueno, pues ya empezar a armar porque ya nos queda poquito tiempo, 5 meses para emprender. Bueno, sí, lo podemos intentar hacer con la cuenta Xochimestli, efectivamente. Y sí, claro, les puedo compartir lo que conozco. Normalmente se sugiere que para un tipo de trabajo así lo haga una persona mayor, ¿no? Por ejemplo. Pero si requieren, también los puedo apoyar en eso, ¿sí? Agradecemos mucho. Plaza Camate. No de Qué que a mo- ustedes. ¿Sí, Liviatzin? Sí. Sí, yo agradezco toda la enseñanza de todos. Estoy muy contenta. Me emociona lo que acaba de comentar Elizabeth, porque no, eres grande. Y pues que esté usted también ahí va a ser también fabuloso. Gracias a todas. Me voy muy contenta. Plaza Camate. Saniman Tokta, Timoitasque, Bendecido día. Yao, nos vemos. Ay, ya.